Porque ¿cómo vas a orar a Dios? ¿Cómo le vas a reclamar una promesa a Dios si no la conoces? ¿Cómo le vas a decir a Dios algo que te dijeron de segunda mano? Que tú no sabes ni dónde está en la Biblia, pero yo oí que el pastor dijo. Y Señor, tú me la tienes que decir, ¿y qué quieres que te dé? Pues yo no sé, me dijo que yo pidiera y que tú me ibas a dar. Tienes que leer este libro. Ya dejaste de leer Corín Tellado y otros libros por ahí. Comienza a leer la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios además nos santifica. Tiene un poder purificador. Cuando Jesús oró, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres caminar en santidad? De la palabra. Es decir, de alguna manera la palabra de Dios nos limpia al pasar por nuestra mente, bajar a nuestro corazón. Allí el Espíritu Santo nos hace tomar conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Allí nos damos cuenta de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ahí es donde nuestro subconsciente, cuando aparece esa oportunidad de pecado, si hay una palabra en tu corazón guardada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La va a rechazar. Pero cuando tú vas a tocar, es como cuando mami te dice, no toques, te vas a quemar. Y si tú no oyes el consejo, te terminas quemando. Cuando tú tienes guardada en tu corazón la palabra de Dios para no pecar contra Él, esa palabra va a venir. Tú vas a estar a punto de hacer lo que no debes hacer, que te va a perjudicar presente y futuro. Es porque allí dentro de ti está. Y usted y yo, como creyentes, necesitamos saber con claridad lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque Dios nos ha dicho, ustedes decidan lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos ha dicho, usted decide lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque muchos creen que ellos son los que toman la decisión final. Dicen, no, pues no es tan malo lo que hago. ¿No ha dicho alguna vez usted eso? Amén. ¿No ha dicho, ¿qué le hace más en la mancha al tigre? ¿Verdad? Porque hay gente así que piensa que está bien. Pero Dios no te dio la oportunidad a ti de decidir lo que está bien y lo que está mal. Él ya decidió lo que está bien y lo que está mal. Es decir, necesitamos saber lo que Dios dice. Y es a la luz de la palabra que se aclara toda duda respecto a nuestra santidad. Dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo andan tus caminos? ¿Están limpios? Santo. Porque si guardas la palabra, tu camino va a estar, diga, limpio. Aunque le cueste. Dice en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Quiere decir que si usted peca, es que usted no guardó palabra en su corazón. ¿Aló? El que estudia la palabra de Dios aprenderá a distinguir lo que es pecado y será limpio de su pecado. Porque lo va a identificar y lo va a evitar. Mira, la palabra de Dios te aleja del pecado, o el pecado te aleja de este libro llamado la Biblia. Cuando estás en pecado, tú no puedes leer este libro. ¿Verdad que? No, hoy no tengo ganas. Hoy no me siento con deseo de leer la Biblia. Hoy como que voy. ¿Por qué? Porque el pecado te aleja de la palabra. Y la palabra te aleja del pecado. Así que no me hable de santidad, no me hable de aleluya, gloria a Dios, levanta tus manos y larga tu lloriqueo y lo que quieras y tu caidita. Si en realidad tú estás en pecado es porque tú no tienes palabra dentro de ti. No la estás guardando.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Dígalo. Con guardar su palabra. Dígale a alguien, ya ves, tienes que guardar la palabra. Amén. Mira, la palabra de Dios nos da gozo. Una de las bendiciones de la vida cristiana es el gozo, ¿sabe usted? ¿Cuántos saben lo que es el gozo? ¿Cuántos se han gozado en la palabra de Dios? Qué bueno, se está gozando en la actualidad. Pero lo que pasa es que con frecuencia los problemas de la vida la ahogan. El Señor dijo, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que la palabra de Dios nos trae gozo al corazón. Más allá de las circunstancias, más allá de las crisis, más allá de las situaciones, hay gozo. Jeremías me gusta como lo dice. Dice en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Aleluya. Pero además la palabra de Dios de darte gozo, te da los deberes, las responsabilidades como cristianos. Es decir, que la Biblia tiene una infinidad de mandamientos establecidos para que los que somos sus hijos, los que somos pueblo de Dios, lo guardemos y lo obedezcamos. Y todos estos mandamientos son para nuestro bien. Fueron diseñados por el Señor para evitarnos algún malo sufrimiento. No robarás. Y usted roba. Y lo encuentran. ¿Y qué pasa? Y el Señor dice, no robarás por tu propio bien. No matarás. La misma cosa. No adulterarás. No mentirás, no darás falso testimonio. ¿Verdad que usted está haciendo todas esas cosas? Amén. Ustedes están haciendo esas cosas porque por acá están muy callados, no sé qué pasa. Bueno, bien, amén. ¿Qué está pasando? Oye, obedecernos nos prolonga la vida, nos enriquece, nos garantiza la vida eterna. El rey David dijo, el versículo que se leyó esta mañana, el pasaje, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso está en el Salmo 19, para que te lo lea después. Dios le dijo a Moisés, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén, amén. Eso está en el Éxodo 15. ¿Te das cuenta? Dios prometió que si el pueblo le obedecía, estarían libres de las enfermedades que infectaban a los egipcios. Es decir, que los mandamientos de Dios para nosotros están diseñados para mantenernos lejos del peligro. Porque los hombres y las mujeres somos seres complejos, ¿verdad? Nuestros físicos, nuestra emoción y vida espiritual se encuentran entrelazadas. La medicina moderna está recomendando ahora lo que se suponía estaban estas leyes dadas por sentados. Si queremos que Dios nos cuide, debemos someternos a sus instrucciones. ¿Verdad que sí? Digo, ¿se está usted sometiendo a las instrucciones de Dios? ¿Aló? ¿Nobody here? La palabra de Dios nos dice que lo que nos pertenece como hijo de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas,
que nos pertenecen como sus hijos. De principio a fin, las Escrituras están saturadas de bendiciones que el Señor promete a los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Hay muchas bendiciones aquí. Pero a pesar de que Dios dice, yo tengo todo esto para ustedes, hay muchos que no lo reciben y lo disfrutan, simplemente porque ignoran, desconocen las Escrituras. La lectura de la palabra de Dios nos ayuda a conocer todas las bendiciones que Él tiene disponibles para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en boca de Pablo, cosas que ojo no vio, ni oídos yo ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién? Para que los... ¿Qué? Le aman. Entonces usted tiene esa revelación porque usted le ama y hace lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Dice, son cosas que no ha visto humano, no ha oído, no han subido en el corazón del hombre, y son, Dios las ha preparado. ¿Para quién? ¿Usted ama a Dios? Y si usted dice que ama a Dios, ¿por qué no hace lo que Dios le manda hacer? Santo Jehová. A ver si logra. Dice 2 Pedro 1:4, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, dice, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha prometido bendiciones que nos pertenecen. Y si tú no las estás disfrutando, es sencillamente porque las desconoces, lo cual es lamentable. Es decir, tienes que descubrir lo que te pertenece por designio de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Leyendo su palabra. Es decir, deja de desperdiciar las bendiciones por falta de conocimiento. Porque en este libro llamado la Biblia está todo lo que Dios quiere que tú sepas. Porque Él es un Dios de plan, Él es un Dios de propósito para cada uno de sus hijos. A ese plan y propósito, la Biblia lo llama la voluntad de Dios, porque a veces yo oigo cuando dicen, voy a orar a ver cuál es la voluntad de Dios. Usted necesita orar para saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Usted necesita leer para entender cuál es la voluntad de Dios. Y en la Biblia encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida? A veces le voy a preguntar al pastor si estará bien esto o estará mal aquello. O le voy a preguntar al hermanito tal. Y el hermanito tal sabe menos que usted y le da cualquier consejo. Y dice, no, pues el hermano como tiene tantos años, pues... Pero está como Juanito. ¿Se acuerda de la historia? Tiene muchos años, pero no saben. Vienen y preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está esto? ¿Y dónde está aquello? Hermanos, ¿cuántos años tiene usted en los caminos del Señor? ¡Wow! A ver, diga lo que saben, los años que tienen. No digo en la iglesia, en el Señor. 10, 15, 20, 30. ¿Cuántos años tiene? Ya conoce cómo está todo distribuido allá adentro, ¿verdad? Dentro de ese libro llamado la Biblia. O todavía hay que ayudarle a encontrar. ¿Dónde se encuentra Génesis? Estamos como Juanito, ¿verdad? Tenemos que descubrir por nosotros mismos los designios que Dios tiene para nuestras vidas, nuestras bendiciones. Aquí en este libro está la voluntad de Dios. Oiga, yo le pregunto, cuando usted aprendió a manejar, ¿cuántos
saben manejar. No dije bien, si saben manejar, no dije. ¿Verdad que al principio usted veía dónde estaba el pedal del freno, dónde iba el acelerador, dónde iba el cambio? Tenía sus dudas. Yo le pregunto a usted, mira dónde está un pedal, dónde está el otro, dónde va a poner el cambio, mira todas esas cosas. No. ¿Por qué? Aprendí. Aprendió. La práctica lo llevó a aprender. Ahora, ¿usted sabe dónde se encuentra el libro de Jeremías? ¿O el de Jonás? Usted ahorita, acá está, si está dando vuelta, ya sabe dónde está. ¿Verdad? Porque de tanta práctica ya debe conocer cuántos años lleva. Llevan años y no conocen ese libro que llevan como desodorante debajo del brazo. ¿Cómo es posible que usted no conozca esa palabra que usted lee? Aleluya. Aquí está la llamada voluntad de Dios. Si queremos saber con exactitud lo que Dios desea hacer con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestro trabajo, con nuestra iglesia, tenemos que buscar diligentemente con oración la voluntad de Dios en su palabra. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, dice, la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso está en la Biblia. ¿Dónde está? A ver, los zapatos de Iglesia Manuel. Primera de Juan 2:17. Ahí está, para que se lo marque. Y cuando tienes que tomar decisiones, este es el manual de Dios para que te orienten las decisiones de la vida. Aquí mira, si tú siguieras las instrucciones que Dios dice en su palabra, no cometerías errores, no buscarías el yugo desigual, no buscarías hacer lo que a Dios no quiere y no le agrada que hagas, sino que te ajustarías a lo que es la voluntad de Dios. Amén. Aquí hay principios de sabiduría divina para guiarnos y ayudarnos a programar nuestro comportamiento por adelantado. Así que cuando llega el momento de tomar decisiones, no hay que someterse al angustioso proceso de reflexión para ver qué hago, qué no hago. Para el cristiano que conoce la Biblia, la palabra de Dios, se simplifica el tomar decisiones. Porque aquí nos ayuda cómo tomarlas adecuadamente. El rey David decía, lámparas a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Es obvio que si caminamos en la noche en medio de un bosque, necesitamos la luz, que nos va a impedir tropezar, ¿verdad?, con las raíces de algún árbol o caer en algún hoyo. Y en esta vida, mis hermanos, nosotros andamos a través de un bosque oscuro de maldad. Y la Biblia es luz que nos muestra el camino para seguir adelante, para no tropezar al caminar. Allí el Señor nos muestra las raíces enredadas de la filosofía y los falsos valores. Es decir, tienes que estudiar la palabra de Dios, la Biblia, para que puedas ver tu camino con suficiente claridad. Y así vas a permanecer en la senda correcta. Porque a veces, hermanos, nosotros nos llevamos, somos almáticos, más que espirituales. Y nos dejamos llevar por las apariencias. Porque alguien nos pega 4 gritos y dice, aleluya, gloria a Dios, y habla en lenguas y hace, y ya está lleno del Espíritu Santo. Ay, Señor, mi alma te alaba, Jehová. Pero no conocen la Escritura. Necesitamos conocer lo que Dios dice. Y yo estoy de acuerdo con todo eso porque soy de línea pentecostal. Me gustan las cosas de Dios tal cual están en la palabra. Pero todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Hasta hay un tiempo para morirse, que nadie lo quiere, pero llega.
Es decir, que si nosotros traemos a diario la palabra a nuestra mente, esa mente se va a iluminar. Esa oscuridad que hay allá adentro. Porque algunos cristianos andan como en tinieblas, andan ahí. ¿Cómo estás caminando tu vida cristiana? ¿Sientes que la luz de la palabra te está guiando? ¿En tus decisiones, en tu matrimonio, en tus negocios? ¿En tu trato con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres? Tú puedes decir con tranquilidad: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es la que nos capacita para dar expresión a nuestra fe. Hay que leer la palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo la vas a empezar a leer? Todos los días. Porque es la realidad. Todos los días hay que empezar a leerla. Mucha de la gente que nos rodea no conoce la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones tú serás la única persona que puedes hablarles acerca de Dios, de su amor, de su justicia y de lo que Él desea hacer en la vida del hombre. Es decir, tenemos la responsabilidad de comunicar y transmitir lo que creemos, lo que hemos recibido de Dios, que la gente necesita escuchar. 1 Pedro 3:15 dice el apóstol Pedro: santificad a Dios, al Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La única forma de estar en condiciones de contestar al que tiene dudas, para callar al que se burla, orientar sinceramente al que busca la verdad, será a través del conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Si tú quieres presentar, compartir en forma efectiva a Cristo, es indispensable que tengas un conocimiento básico de la palabra de Dios. Porque a veces la gente, mire, yo me ha pasado con algunos testigos de Jehová, ¿verdad? Que vienen, de repente se les pongo la palabra. Bueno, yo no le puedo contestar eso, porque va a venir otra persona que le va a dar. Y mandan a otro. Y después viene el otro. Y le digo: ¿saben qué? Todos van acá. Pierden el tiempo. Tú debes conocer ese libro que es la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que conocer lo que tú crees. Amén. Tienes que vivir la palabra. Amén, amén. Si quieres milagros, maravillas, sanidades, para Dios nada es imposible. Pero hay que conocer su voluntad. Hay que estar leyendo, estudiando diariamente la Escritura. Amén. La palabra de Dios nos garantiza el éxito. Todos anhelamos tener éxito en todas las cosas de nuestras vidas. Y la Biblia es la única que nos enseña cómo prosperar y cómo conducirnos y que todo nos salga bien. Usted puede hacer muchos negocios chuecos, torcidos, como le dé la gana. Usted puede hacer muchas mentiras y muchas transacciones, y que usted cree que ya la tiene hecha, pero le garantizo que no va a perdurar. Usted tiene que ajustarse a lo que Dios dice en su palabra. Aquí está el consejo de Dios para que usted pueda llegar a la cima, para que usted tenga éxito, para que lo que usted haga esté edificado sobre la roca y que usted pueda decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice la palabra: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pregunto: ¿usted medita de día en la palabra? Santo. Wow. ¿Usted medita de noche también en la palabra? Para guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces
Diga entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Es decir, meditar o reflexionar diariamente en la palabra de Dios nos lleva a descubrir, a descifrar los consejos de Dios. Y a la vez eso se van a mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, garantizándonos el éxito de lo que queramos hacer. Bienaventurado, dice el salmista, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Le pregunto, ¿anda usted en consejo de malos? ¿Ha estado usted en camino de pecadores? ¿Escarnecedores? ¿Sabe lo que significa escarnecedores? ¿Qué es escarnecedor? Los que se burlan. Tú eres cristianito, tú esto, tú aquello. ¿Dónde está tu espiritualidad? ¿Para qué vas a la iglesia? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice aquí, doblemente bendecido, que es la palabra bienaventurado. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecado, decía que no se había sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo, diga todo lo que hace prosperará. Amén. Es decir, una productividad diaria es el resultado de alimentar la mente y el corazón con la palabra. Trae crecimiento y madurez en la fe. Pero lo que pasa, no entiendo, que muchos creyentes creen, y eso sí lo creen, que están demasiado ocupados como para dedicar tiempo a la lectura de la Biblia y refrescar su mente diariamente con la palabra de Dios. Pero sí tienen tiempo para ver las novelas, tienen tiempo para ver las noticias, tienen tiempo para ver el Facebook, tienen tiempo para hablar por teléfono, tienen tiempo para visitar a los amigos, las amigas, tienen un montón de tiempo para muchas cosas, pero no tienen tiempo para la lectura de la palabra. Si solo entendiéramos que la intimidad con Dios diariamente va a ser tu día más productivo, te va a rendir más y vas a tener mejores resultados. Antes de hoy ya tendrías que estar leyendo la palabra. ¿Cuántos se levantan y leen la Biblia? ¿Cuántas horas? No digo por los alimentos, sino que busca al Señor. Dice, de mañana, de madrugada, buscaré tu rostro, Señor. O le dicen, yo que no me vaya a atorar, no hay lugar. ¿Verdad? No. ¿Cuántos buscan de mañana al Señor, de madrugada? Bueno, no pueden muy temprano porque usted tiene muchas ocupaciones, yo lo entiendo. Entonces de noche. A la noche ya está cansado, ¿verdad? Gracias, Señor. Mi Padre acostaré, así yo lo diré, yo no soy tan cansado. Gracias. Amén. ¿Verdad? Ay, Señor. Otra cosa, como dije, la ignorancia, la falta de la palabra, de la oración, detiene el crecimiento. Pero lo segundo, que todavía hace tiempo y atrás, dice que era ¿qué? La rebelión, que casi siempre está presente en nuestras vidas. Y te voy a decir que la rebelión no se quita con años de estudio. El autor de carta a los Hebreos dice en el capítulo 12, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, y desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice así, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mis hermanos,
ese pueblo de Israel se había estancado por causa de su rebelión. Y estaban pasando situaciones difíciles.